Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre. Les saluda desde este micrófono el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y pastor general de las iglesias del Ministerio Tinajas, emitiendo desde aquí, en Valencia, España. Saludos de parte del equipo de trabajo del Ministerio Tinajas y le damos la bienvenida una vez más a nuestro nuevo programa semanal Encuentros. Estamos ya, estimado oyente, en el segundo mensaje del estudio expositivo de la primera carta de Pedro. ¿Cómo pasa el tiempo? Gracias por venir con nosotros en este viaje que, en el equipo de trabajo del Ministerio Tinajas, elaboramos para usted. Hemos empezado la semana pasada un viaje largo e intenso, así que hagamos un estudio dinámico y vayamos directamente al tema. Prepárese porque el tema de hoy es largo. Leamos entonces directamente ya el texto de forma parafraseada para su mejor comprensión. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice así: A los elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, para ser limpiados con la sangre de Jesucristo y obedecerle a Él, y luego ser santificados por el Espíritu Santo. Que la gracia y la paz abunde entre ustedes. El traductor del manuscrito griego decidió traducirlo en el orden que usted lo tiene en su Biblia. Pero nosotros, desde el Ministerio Tinajas, humildemente creemos que el orden teológico correcto debe ser el que vamos a estudiar en el mensaje de hoy. Entremos entonces en el análisis, comentario y enseñanzas de la primera frase que dice: a los elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Punto número 1. Preste mucha atención a la siguiente revelación doctrinal que varias veces hemos enseñado en el canal, pero que hoy con motivo de este pasaje procede a repetirlo otra vez. El tema de la elección es un tema complejo y las sectas lo han complicado aún más. Así que si le interesa la teología, le rogamos que esté atento a lo siguiente. Un día, antes de que todo fuera creado, en una reunión del Consejo Eterno Divino, formado por los tres integrantes de la familia divina, el Padre Director, el Hijo el Ejecutor y el Espíritu Santo el Organizador, en esa reunión divina, antes de que todo sucediera, antes de la creación de los seres, antes de la caída de los ángeles malos y antes de la caída del hombre, antes de todo eso, Dios, en el Consejo Eterno, tomó varias decisiones. Primera decisión, Dios toma la decisión de que cuando los ángeles malos se rebelen, Dios decidirá que no les dará una oportunidad de arrepentimiento ni de salvación. Dios decide condenar directa e implacablemente a todos los ángeles rebeldes a la condenación eterna. Pero, la segunda decisión que el Trino Dios toma en el Consejo Eterno por unanimidad es destinar a todos los hombres a ser salvos por medio del uso de su libre albedrío, si eligen creer o no en el Evangelio. Esta es la verdadera predestinación, la verdadera elección de Dios para los hombres y no la falsa predestinación selectiva de los calvinistas. Los calvinistas dicen que la predestinación es que Dios eligió en el Consejo Eterno salvar solo a unos pocos hombres que Él quisiera salvar en su soberanía. Pero eso es falso porque hace a Dios injusto y anula la doctrina del libre albedrío. En cambio, la predestinación bíblica, la verdadera, es la que hemos dicho antes. Dios predestina a todos los hombres a ser salvos si eligen creer el Evangelio. Esta es la verdadera interpretación de este pasaje y de la famosa doctrina de la elección, no la falsa doctrina de la elección incondicional de Dios, o la predestinación de unos pocos, como dice la mafia calvinista, como parte de las doctrinas de la desgracia. No estamos forzando el texto, estimado oyente. No tenemos ningún interés en hacerlo, sino que estamos metiéndonos en las entrañas del Trino Dios
y estamos haciendo lo más claro posible una de las doctrinas más profundas de la teología bíblica, la doctrina de la elección del hombre en la salvación. Tratamos de hacer la interpretación racional, simple y bíblica. No tendríamos problemas ni enemigos. Nos sería mucho más fácil, tendríamos más adeptos y menos enemigos si creyéramos la herejía bastarda calvinista de la elección por Dios de solo unos pocos hombres para salvarse. Queda dicho. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 2. La doctrina de la elección incondicional calvinista, de que Dios elige a unos pocos hombres para salvarse y a todos los demás los condena y en consecuencia no hay libre albedrío en el hombre para salvarse, eso hace que los calvinistas hagan que la Biblia entre en contradicción con el resto de los pasajes de la Biblia que sí hablan del libre albedrío del hombre. Pero ellos, los calvinistas, los pasajes esos los ocultan. Un principio exegético básico, un pilar en el estudio de la Biblia, es que la Biblia nunca se contradice, pero la doctrina calvinista de la elección de Dios de unos pocos hace que la Biblia se contradiga, y entonces la gente se burle de la Biblia, haciéndoles creer que se contradice la Biblia. Veamos entonces algunos ejemplos del libre albedrío y así tapemos la boca a los retorcidos calvinistas. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 10 dice: por cuanto no quisieron recibir la verdad para ser salvos. ¿Ve? Ahí tiene libre albedrío. La gente decide no recibir la verdad. Juan capítulo 5 versículo 40 dice: no queréis venir a mí para tener vida. Más claro imposible. Ahí se ve el libre albedrío del hombre donde rechaza lo que Dios le da. Lucas capítulo 13 versículo 34 dice a una ciudad: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos y no quisiste? ¿Ve? Ahí tiene libre albedrío a nivel social, toda una sociedad rechazando deliberadamente al Señor. Lucas capítulo 7 versículo 30 dice: los fariseos y los escribas desecharon deliberadamente los planes de Dios para ellos. ¿Se da cuenta? Ahí está el libre albedrío de forma inferencial. Deuteronomio capítulo 30 versículo 19 dice: te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige la vida para que vivas. ¿Ve? Ahí está inferencialmente el libre albedrío. Romanos capítulo 2 versículo 5 dice: por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido. ¿Ve? Ahí se ve que hay decisión libre del hombre. Proverbios capítulo 1 versículo 24 y 25 dice: te llamé y no quisiste oír, extendí mi mano para ayudarte y no hubo quien respondiera. Al contrario, desechasteis deliberadamente todo mi consejo. ¿Se puede ser más necio negando el libre albedrío? Hechos capítulo 7 versículo 51 dice: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. La resistencia es una decisión de libre albedrío. Hechos capítulo 13 versículo 46 dice: puesto que desecháis la palabra de Dios de forma deliberada, nos vamos. Hechos capítulo 28 versículo 27 dice: el corazón de este pueblo se ha embotado libremente, han endurecido sus oídos y han cerrado sus ojos, para no ver, ni oír, ni convertirse. Ahí está el libre albedrío. Y por último, el contundente pasaje del libre albedrío en Pablo. Hechos capítulo 26, versículos 19 y 20, Pablo dijo: oh rey Agripa, cuando el Señor se apareció, no fui rebelde a la visión celestial, sino que obedecí y decidí ir a predicar el arrepentimiento a los gentiles. Ve, ahí lo tiene, 10 pasajes. Tan solo 10 pasajes del libre albedrío. El tema es irrefutable. Por lo tanto, los calvinistas mienten. Pero si aceptamos la interpretación que le hemos dado de la elección para todos los hombres, y luego el hombre decide si se salva o no, entonces la Biblia tiene total armonía. Por la ley de la inferencia, en todos estos pasajes que vimos y 1000 pasajes más que hay en la Biblia, se infiere, se concluye y se ve claramente que hay libre albedrío en el hombre para elegir si se salva o no, y por lo tanto es el hombre el que elige su salvación, no Dios. Si este pasaje de Pedro significara que Dios elige solo unos pocos y el hombre no tiene libre albedrío en la elección de la salvación, como hemos dicho, la Biblia entraría en contradicción. Pero si tomamos la interpretación que enseñamos en el Ministerio Tinajas, toda la Biblia tiene armonía. Los calvinistas son basura doctrinal en estado puro. Jaque a los calvinistas.
Punto número 3. Ninguna de las varias Biblias consultadas para el análisis exegético de este pasaje, ninguna de ellas dice elegidos por Dios. El texto griego no usa nunca la frase elegidos por Dios, lo que gramaticalmente implicaría una elección de Dios por cada hombre que él elija, sino que el texto usa la frase elegidos según el conocimiento de Dios. Y eso lo cambia todo. Dios eligió en su conocimiento que todos los hombres sean salvos por medio del evangelio de su Hijo. ¿Puede ver la diferencia con los calvinistas? La doctrina calvinista hereje usa la frase por Dios, como diciendo que Dios elige personalmente solo unos pocos. Pero la idea del texto en Pedro, al usar la preposición de Dios, es que Dios decidió de forma general elegir a todos los hombres para salvarse por medio del evangelio del Hijo. Por eso decimos que son muy importantes las leyes de la hermenéutica, en este caso la ley de la gramática, para no ser engañados por estos lobos calvinistas. Jaque a los calvinistas. Punto número 4. ¿Por qué dice elección y conocimiento de Dios Padre? Bueno, sencillamente porque en la administración del Trino Dios hay un orden, y el Padre siempre es la autoridad final, es el director general. El Hijo es el director ejecutivo, y el Espíritu Santo es el director de logística. Pero tanto el Hijo como el Espíritu Santo se someten a la autoridad del Padre, de la misma manera que en una empresa los directores se sujetan a la autoridad del director general. El Padre decidió elegir a todos los hombres para salvarse, y el Hijo y el Espíritu Santo se ponen de acuerdo con Él y apoyan la decisión del Padre. Por eso el pasaje dice que la elección es de Dios Padre. Punto número 5. Siendo este un tema tan delicado, tan especial, tan profundo, tan importante, tenemos que decir que Pedro pudo haberse esmerado un poco más en explicar mejor eso de elegidos, ¿no le parece? Cuando un tema es tan importante, automáticamente eso demanda explicación y extensividad para poder explicar las cosas mejor de parte de nosotros los enseñadores. Pero Pedro no lo hizo, porque así es Pedro. Pedro es muy básico. Por eso nosotros tomamos ejemplo de la carencia de Pedro y en el Ministerio Tinajas nos esmeramos intensamente por explicar con todo detalle, de forma extensa, de forma repetitiva y aún más nos brindamos a responder por carta a cada uno si a alguno no le queda claro algo de nuestro mensaje. Pero Pedro no hace eso. Él simplemente expone lo básico y punto. Si lo entienden, bien, y si no lo entienden, problema del lector. Al menos Pedro tendría que haber dicho algo más o menos así. Hermanos, este tema es muy importante. Si alguno tiene problemas en entender algo de lo que hemos revelado del Señor sobre la elección, aquí Santiago y yo desde Jerusalén les enviaremos las respuestas a sus preguntas. Pero nada de eso hace Pedro. En cambio, Pablo sí respondía por carta con detalle a las preguntas de las iglesias. ¿Puede ver la diferencia? Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas de la segunda frase que dice elegidos para ser limpiados con la sangre de Jesucristo y obedecerle a Él. Punto número 1. Hemos llegado, estimado oyente, quizás, al punto más polémico de la carta, al punto más polémico del mensaje de hoy, más polémico aún que el tema de la elección. Porque el tema de la doctrina de la elección es un problema mayormente solo con los calvinistas. Pero el problema que genera la frase limpiados con la sangre de Jesucristo es un tema que afecta a la mayoría de las iglesias evangélicas. Casi todas las iglesias, por no decir todas, caen en el mismo error doctrinal de creer que la sangre de Cristo limpia los pecados de los gentiles y nosotros decimos contundentemente que eso no es así. La sangre de Cristo no limpia los pecados de los gentiles porque ese es un lenguaje, un enfoque y el método de Dios no para los gentiles, sino solo para los judíos. Si usted va a cualquier iglesia evangélica, tarde o temprano le dirán que la sangre de Cristo le limpia de todo pecado. Basados en este pasaje de Pedro, basados también en el pasaje del versículo 19 de este capítulo,
y basados también, entre otros pasajes, en el de 1 de Juan capítulo 1 versículo 17, donde dice: «La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, pero, los predicadores son ignorantes por no aplicar la ley hermenéutica del contexto. No se dan cuenta que los destinatarios de Pedro y Juan son solo judíos, no gentiles, porque ellos habían sido enviados por el Señor solo a predicar a los judíos, no a los gentiles. Por eso ellos usan con los judíos el lenguaje judío. Por ejemplo, esta famosa frase de la sangre de Cristo». Los judíos sabían muy bien que el cordero animal se degollaba y por la fe en esa sangre derramada, ellos obtenían el perdón de los pecados. Eso fue así por generaciones. Pero cuando un apóstol habla con un gentil, el gentil no tenía ni idea del tema del cordero degollado, ni de sacrificios en el templo, ni de sacerdocio, ni de Moisés, ni de fe en la sangre del cordero. Entonces, como Dios sabe que el gentil no tiene ninguna información de Moisés, Dios manda que el lenguaje para el perdón de los pecados para los gentiles sea diferente al lenguaje judío. El lenguaje judío es un lenguaje antiguo testamentario basado en Moisés, pero el lenguaje que vemos en el Nuevo Testamento para los gentiles es diferente al judío. El lenguaje que Dios usa para el perdón de los pecados de los gentiles es un lenguaje más rápido, más directo, es un lenguaje jurídico dirigido a la conciencia y a la razón. Cuando todo predicador enseña hoy a los gentiles ese lenguaje judío para el perdón de los pecados con el tema de la sangre de Cristo, el gentil no recibe el perdón de los pecados porque no es el lenguaje que Dios manda que enseñemos a los gentiles. Por eso, la sangre de Cristo no perdona los pecados de los gentiles por mucho que le parezca blasfemia. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 2. En la Biblia hay dos grupos de personas ante Dios: los judíos y los gentiles. Si tuviéramos que explicarle todo el contexto mosaico antiguo testamentario a un gentil, a un pagano, para que comprenda todo el proceso de sacrificios, todo el ritual sacerdotal, todo el tema de los animales, todo el tema profético de la venida del Mesías, como un cordero, todo eso para un gentil en aquel tiempo sería una locura y llevaría incluso semanas o meses explicárselo todo, y es probable que antes de que comprenda todo se nos muera, sin haber terminado de explicarle el método judío del perdón de los pecados. Entonces, para ser más rápido, para ser más directo, para que un gentil pudiera comprender mejor la salvación rápidamente, sin darle tantas vueltas con el Antiguo Testamento, Dios manda que a los gentiles les expliquemos la salvación más rápida, más directa, con lenguaje jurídico, apelando a su conciencia y a su razonamiento. Eso es lo que inferimos en el estudio de la Biblia, donde vemos que Dios usa para los judíos un lenguaje basado en Moisés y para los gentiles un lenguaje jurídico, como en una sala de justicia, tal como usted puede ver en pantalla. Para un pagano, cuyos dioses eran muy poderosos, hablarles de un dios como un cordero degollado sería incluso ridículo y una locura, porque ellos podrían ver que sus dioses eran más fuertes que el dios judío y entonces lo rechazarían. En cambio, si a un pagano se le enfoca la salvación ante un Dios todopoderoso, el creador de todos los hombres y juez del universo y de todos los hombres, entonces la cosa y la impresión ante el pagano cambia. El Dios creador del universo que había creado un día al gentil pagano, un día le llamaría a cuentas como un juez. Entonces la cosa cambia respecto de presentar a Dios como un cordero degollado. Por eso Dios quería y quiere que al gentil se le exponga la salvación con un enfoque y un lenguaje racional y jurídico, no con un lenguaje judío y mosaico. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 3. Escuche ahora con mucha atención, estimado oyente. En resumen, ¿cómo debe ser el enfoque jurídico del Evangelio presentado a los gentiles?
Al gentil tenemos que decirle que Dios es el creador de todos los hombres y a la vez decirles que Dios es un juez justo y terrible de todos los hombres. Por lo tanto, si Dios ha creado al hombre, tiene también el derecho un día de llamarle a cuentas en juicio y analizar sus obras. Por otro lado, la Biblia dice también que el hombre es un delincuente ante Dios porque comete delitos. Es decir, el hombre rompe siempre la ley de Dios, por eso es un delincuente. Para convencer de estos delitos al pagano gentil, el Nuevo Testamento, es decir, la ley de Dios, nos da varias listas de delitos que comete todo hombre creado, y con esas listas le demostramos el problema que tiene el hombre pagano ante el Dios juez. Con esas listas despertamos en el gentil la culpa. Ahora, ese Dios creador y juez tiene que aplicar la justicia sobre el hombre delincuente que ha roto la ley de Dios. Si no lo hiciera, si Dios no aplicara la justicia, Dios sería injusto. Dios tiene que aplicar su justicia ante el hombre. Pero si Dios aplicara al momento la justicia divina sobre el hombre por sus delitos, ¡zas!, lo mataría y lo enviaría a la cárcel eterna. Pero Dios, a pesar de ser juez y de tener que aplicar inmediatamente la justicia sobre el hombre, Dios hace tres cosas. Primero, tiene paciencia con el hombre delincuente. Segundo, le da libertad condicional para que el hombre tenga tiempo de buscar la forma de ser declarado jurídicamente inocente ante Dios. Y tercero, Dios mismo diseña un plan jurídico para salvar al hombre delincuente de la justicia divina, de tal manera que, con ese plan jurídico, Dios no se salte su justicia, siga siendo justo, y con ese plan el hombre pueda recibir el perdón jurídico de sus delitos. ¿Me está siguiendo, estimado oyente? Entonces, para ese plan jurídico de salvar al hombre, ahí es cuando interviene el Hijo del Juez. El Hijo del Juez se hace hombre, cumple toda la ley de Dios el juez. Es un hombre perfecto en la tierra. Y aún encima de cumplir toda la ley, se ofrece a recibir la justicia que merece el hombre delincuente. De esta manera, al descargar Dios el juez su justicia sobre el Hijo del Juez, Dios queda satisfecho y su justicia queda aplacada. Pero, aún con toda esta obra de Dios hecha, haber satisfecho su justicia, aún con todo, el hombre no es perdonado aún, porque esta es solo la parte que hace Dios, descargar su justicia sobre su Hijo, el inocente, que recibe la justicia divina que debe recibir el hombre. Pero aún falta otra parte. Esta es la primera parte del plan de Dios, la parte que hace Dios. Pero como dijimos antes, con esta parte hecha por Dios, el hombre aún no es perdonado. Porque Dios manda ahora que todo hombre haga su parte en su libre albedrío. El Padre descarga la justicia. El Hijo recibe la justicia, pero Dios manda ahora a todo hombre en Marcos capítulo 1 versículo 15 que todo hombre y mujer debe hacer su parte, y esa parte del hombre es obedecer dos requisitos jurídicos para ser perdonado. El primer requisito jurídico es que el hombre delincuente debe humillarse ante Dios el juez, debe reconocer sus delitos de forma concreta y debe apartarse de sus delitos presentes. El segundo requisito jurídico es que el hombre debe reconocer que merece la justicia de Dios por sus delitos. A la vez, todo hombre gentil debe reconocer también que esa justicia le cayó al hombre inocente y perfecto, el Señor Jesús, que es el Hijo del Juez. Y por último, el hombre delincuente, el hombre gentil, o sea usted, debe apropiarse por la fe de esa justicia caída sobre el Señor Jesús, el hombre perfecto e inocente. Cuando el hombre gentil delincuente obedece estos dos requisitos jurídicos, Dios el juez, entonces, lo declara jurídicamente inocente y libre de todos sus delitos al hombre. Entonces el hombre gentil no irá a la cárcel eterna, sino que vivirá un día en el reino de los cielos con el Hijo del Juez, el hombre perfecto. ¿No le parece este plan un plan jurídicamente maravilloso, estimado oyente? Pues esto es lo que hay que enseñar a los gentiles, un evangelio con enfoque jurídico y no la basura del evangelio sentimental, el evangelio material o religioso que se enseña en la Iglesia católica o en las iglesias cristianas evangélicas.
En todas esas iglesias solo se enseña que Dios le ama, que Dios salvará a todos los hombres, porque Dios es bueno, que Jesús murió por todos nuestros pecados, y por lo tanto ya todos somos salvos, que Dios tiene un plan maravilloso para su vida, que no hay infierno, que solo hay purgatorio, que Dios quiere bendecirles y que simplemente con creer en la sangre de Cristo ya están perdonados sus pecados. Pero todo eso es falso. Por eso, aunque a usted le parezca una locura escuchar que la sangre de Cristo no le perdona los pecados, le repetimos que razone lo que decimos antes de llamarnos locos o herejes y antes de llevarse las manos a la cabeza por lo que decimos. El mundo religioso mal llamado cristiano está lleno de errores teológicos doctrinales como estos. Creer que la sangre de Cristo le limpia los pecados. Pero eso es falso. Es más, si usted como gentil cree eso, ¿usted cree que sus pecados son perdonados por la sangre de Cristo? Sus pecados aún no están perdonados. Sus pecados solo se perdonan cuando usted obedece a Cristo en Marcos capítulo 1 versículo 15. No dijo que había que limpiarse con la sangre suya. No, eso no lo dijo. Porque Marcos es un evangelista a los gentiles. Por eso, en Marcos capítulo 1 versículo 15 no se habla nada de la sangre de Cristo. Pero Pedro, como es un evangelista a los judíos, sí usa el tema de la sangre de Cristo. Para preguntas del tema, escríbanos. Punto número 4. La fe en la sangre de Jesús limpia los pecados de los judíos, pero la fe en la justicia caída sobre el Señor Jesús limpia los pecados de los gentiles. Se lo repito. La fe en la sangre de Jesús limpia los pecados de los judíos, pero la fe en la justicia caída sobre el Señor Jesús limpia los pecados de los gentiles. Aprenda esta teología, estimado oyente gentil, y tenga cuidado, porque si usted está en una iglesia que le enseñan que la sangre de Cristo le perdona los pecados, lo están tratando como judío, o sea, le están engañando. Lo que le perdona a usted los pecados es, primero, reconocer sus injusticias, y segundo, apropiarse de la justicia de Cristo, no apropiarse de la sangre de Cristo. Cualquier otro lenguaje o método que no sea jurídico y que se lo enseñen en las iglesias, eso no le sirve para salvarse ni para el perdón de los pecados. Al contrario, todos esos lenguajes sentimentales y religiosos que se usan en las iglesias solo le sirven para que usted pueda ir a la cárcel eterna. Para preguntas del tema, escríbanos. Y punto número 5 de la segunda frase. Se habla de obedecer al Señor Jesús. Y es lógico, toda persona que se ha convertido, tanto judío por medio de la sangre del Hijo, como gentil por medio de la justicia del Hijo, esa persona, una vez salvo, una vez limpio, una vez declarado inocente ante Dios, lo que le brota de dentro es obedecer al Señor Jesús, el Señor de su salvación. En el caso de nosotros los gentiles, esa justicia diseñada en el consejo eterno, descargada en el Calvario y apropiada por la fe el día de la conversión, esa justicia le hará vivir una vida de obediencia, le hará vivir fluidamente una vida de justicia. Esa justicia que limpia sus injusticias le hará vivir una vida de justicia. Ese es el enfoque jurídico del ministerio Tinajas, tanto para la salvación como para la vida cristiana. Por cierto, ¿está usted obedeciendo al Señor Jesús? ¿Está viviendo una vida de justicia? Si usted no está viviendo una vida de justicia, usted no se ha convertido por medio del evangelio jurídico, que conste en acta. Entremos ahora en el análisis, comentario y enseñanzas de la tercera frase que dice, para ser santificados por el Espíritu Santo. Punto número 1. Santo, santificar y santificados, las tres palabras significan en la Biblia separado, separar o separados. Hoy en día, santo o santificado se ha convertido en una palabra más bien religiosa. Pero santo o santificado significa una persona apartada para servir a Dios.
Santo no es la idea falsa católico-romano de una persona con los ojos mirando al cielo, con un aura en la cabeza, vestido de forma muy pobre y con las manos unidas y con un historial de vida austero católico, metido en clausura en un convento o en un monasterio. No, ese no es un santo, ese es un perdido religioso. Del santoral católico está lleno el infierno, porque los santos católicos, ninguno es verdaderamente santo, ni apartado. Al contrario, se aliaron con la Iglesia Católica en sus doctrinas falsas. Por eso están en el infierno. Todo el santoral católico es falso. Punto número 2. Si la palabra y concepto santidad implica apartado, entonces nos preguntamos, ¿apartado de qué? Pues sencillo, estimado oyente. Apartado de la forma de vida del mundo y apartado de la forma de vida religioso de las iglesias. Toda persona que se llame cristiana, pero vive con ideas, costumbres, forma de vida, forma de vestir, forma de gastar, forma de vivir, yendo a lugares mundanos, con gente mundana y estando regularmente en una iglesia, ese no es un santo, ese es un pagano, es un religioso, pero no es bíblicamente salvo ni es santo. Entonces usted me dirá, pastor, yo estoy cansado de las iglesias, ya no voy a ninguna iglesia ni practico nada de lo que usted dice, pastor. Bueno, muy bien, me alegro mucho, pero la moralidad no es santidad. La santidad bíblica empieza con la obediencia de Marcos 1:15, es decir, con la conversión. Sin la conversión por medio de Marcos 1:15, usted no es santo bíblicamente. Usted es solo una persona moral o religiosa. Punto número 3. Teológicamente hablando, la santificación es un proceso que empieza con la conversión en Marcos capítulo 1, versículo 15 y termina al final de la vida. Podríamos definir la santificación como el proceso de madurez donde el convertido se va pareciendo cada día más a la imagen madura del carácter del hombre perfecto, el Señor Jesús. La santificación no se hace en la Iglesia Católica metida en un convento, ni en un monasterio, ni en clausura. La santificación no es un esfuerzo por portarse bien. La santificación no es ser moralista ni supercumplidor de la Iglesia. Por eso, aprovechamos para hacerle reflexionar, a ver si a usted lo están moralizando en su iglesia, o si usted verdaderamente es salvo y está siendo madurado en su iglesia. Cuando una persona reconoce sus injusticias y se apropia de la justicia de Cristo, esa justicia en él ahora le hace vivir fluidamente una vida de justicia en todas las áreas de su vida. Esa es la santificación. Vivir una vida fluida de justicia a partir de la apropiación de la justicia de Cristo. Si usted está metido en alguna iglesia católica, adventista, calvinista, pentecostal, presbiteriana, anglicana, unitaria, mesiánica, o metido con los moralistas rabinos, usted está perdido. Usted no se ha convertido, no está siendo santificado y le espera la condenación eterna por su moralidad y su religiosidad. Dios aborrece la moralidad y la religiosidad de las iglesias. Dios ama la santidad basada en la justicia de la cruz. Y punto número 4 de la tercera frase. En este pasaje tenemos una de las evidencias más contundentes de la doctrina de la Trinidad Divina. Aquí se ve claramente a las tres personas y con tres funciones diferentes. Por lo tanto, con esto damos jaque a las iglesias pentecostales unicitarias y damos jaque a los testigos de Jehová unitarios. Nuestro argumento teológico más contundente e inderribable a favor de la pluralidad de Dios es que, si Dios no fuera plural, no habría salvación, porque en la salvación siempre interviene más de uno, interviene el ejecutor y el ejecutado. En Génesis Dios mata al animal, por lo tanto ahí hay dos.
En los sacrificios del Antiguo Testamento el sacerdote mataba al cordero, por lo tanto ahí también hay dos. En el ejemplo de Abraham con Isaac, ahí se tipifica al padre con el hijo en el Calvario. Hay dos. En Isaías 53, en la profecía del Calvario, ahí alguien destroza al siervo sufriente y lo mata. Por lo tanto, como poco, hay dos. Sin pluralidad en Dios no hay salvación. Entonces le preguntamos a los cerrados unicitarios, ¿quién mató al Hijo de Dios? ¿Se mató a sí mismo? Eso sería suicidio. ¿Lo mataron los romanos? No, los romanos solo lo crucificaron. No podían quitarle la vida a un hombre sin pecado. ¿Lo mataron los judíos? No, los judíos ni lo tocaron. ¿Lo mató el diablo? No, sería darle participación en la salvación. ¿Lo mataron nuestros pecados? No. Los pecados son acciones. El que mata es siempre una persona. Por lo tanto, jaque a los unicitarios y a los unitarios. El único que queda candidato para matar al Hijo es el Padre. Y para que no se nos haga muy largo el tema, si tiene preguntas de esto, escríbanos. Y entremos ya en el análisis, comentario y enseñanzas de la cuarta frase del día de hoy que dice: deseo que abunde entre ustedes la gracia y la paz. Punto número 1. Vayamos a la definición de gracia. Gracia es hacer las cosas hacia otro aunque el otro no lo merezca. Se lo repito. Gracia es hacer las cosas hacia otro aunque el otro no lo merezca. ¿Cuántas cosas está haciendo usted por gracia, estimado oyente? ¿Hace usted solo las cosas por interés? ¿Es usted una persona dadora o es usted una persona tacaña, egoísta, acumuladora, no servicial? ¿No es una persona con gracia? ¿Para qué usa sus talentos y sus bienes, estimado oyente? ¿Solo para sí mismo? Gracia es todo lo contrario al egoísmo. La gracia da sin merecer. La gracia ayuda. La gracia es servicial. La gracia es esforzarse por el otro sin esperar nada del otro. La gracia es un acto de amor decisional. La gracia une a las personas. El egoísmo es una desgracia, separa a las personas. ¿En qué tipo de congregación está usted, estimado oyente? ¿Su pastor fomenta la gracia o fomenta el materialismo, el egoísmo y el oportunismo? ¿Qué tipo de pastor tiene usted, estimado oyente? ¿Un pastor dador de su tiempo y de sí mismo en gracia? ¿O un pastor pedidor, vividor y egoísta que ni siquiera conoce su nombre? ¿Tiene usted un pastor y una congregación llena de gracia o una congregación solo social, material, ritual, religiosa, egoísta, donde pasa el tiempo, pero donde no existe el aceite de la gracia dadora? Punto número 2. La frase habla del deseo de Pedro, que era líder, de que abunde la paz entre los miembros de la iglesia. Pero para que abunde la paz, antes tiene que haber paz interior en cada miembro. Tiene que haber paz en el alma, paz de los pecados de las personas y que el líder sepa ser líder. Si no, no habrá paz, habrá caos. El inconverso metido en una congregación no tiene paz y por lo tanto fomenta guerra con las ovejas. Por eso no se puede juntar las cabras con las ovejas, porque la falta de paz en los inconversos fomenta la guerra en la congregación, fomenta los conflictos y las divisiones en las iglesias. Para que haya paz en una congregación, ante todo, tiene que haber paz en el alma por medio de la conversión y luego habrá paz en las relaciones si cada miembro es maduro. Por eso trabajamos tan intensamente, no solo para hacer como Pedro, que deseaba la gracia y la paz a sus congregaciones, sino que nosotros trabajamos activamente para que los miembros de las diferentes congregaciones del Ministerio Tinajas tengan verdadera gracia y paz entre los miembros. Toda una labor titánica de un verdadero pastor. Todo pastor no solo debe enseñar la verdad, sino que debe trabajar por fomentar la gracia de todos los miembros y construir la paz en la congregación, para hacer de esa congregación una raza de hombres diferentes. Por eso, anhelar la gracia y la paz como hacía Pedro no es suficiente. Como líderes, debemos trabajar activamente para que nuestras congregaciones sean llenas de gracia y de paz.
Punto número 3. La mayor gracia de Dios que nos da verdadera paz es la gracia del Evangelio jurídico de su Hijo. Por medio de la obra inmerecida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el Evangelio, esa gracia de ellos nos da verdadera paz jurídica ante la autoridad divina y nos dará paz eterna en el reino. Los miembros de la Trinidad Divina dieron de gracia lo que no merecíamos. El Padre, en su gracia, destroza al Hijo bajo la ira divina y la justicia divina. No tenía por qué hacerlo, pero lo hizo. ¿Por qué iba el Padre a destrozar a su Hijo, maldecirlo y expulsarlo de la unidad divina y matarlo por un delincuente humano? ¿Por qué? Sin embargo, en su gracia racional, el Padre decide matar a su Hijo. Impresionante gracia. El Hijo, en su gracia, no tenía que dejar la comodidad de su reino, pero decide, por gracia inmerecida, venir a recibir la ira de Dios y la justicia de Dios para que no caiga sobre usted y sobre mí. Impresionante gracia, grandiosa gracia, bendita gracia, maravillosa gracia del Hijo, haber recibido la justicia de Dios sin merecerla. El que merece la justicia de Dios es usted y yo. Y el Espíritu Santo se suma a la gracia de ellos, estando dispuesto a separarse del Hijo amado y firmar la sentencia de muerte contra el Hijo amado. La persona silenciosa, callada y delicada del Espíritu Santo sufrió también el desgarro del Hijo al apoyar al Padre para que ejecutase al Hijo. Impresionante gracia la del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tenía por qué hablar con el pecador delincuente. Sin embargo, el Espíritu Santo se acerca a la inmundicia del hombre, y a pesar del olor nauseabundo que emana el alma del pecador, el Espíritu Santo se toma su tiempo en gracia para hablar al hombre y convencer al hombre de pecado, advertirle de la justicia que está sobre él, y advertirle que no se librará del juicio de Dios, a menos que se refugie en la justicia del Hijo. Impresionante gracia la del Espíritu Santo trabajando con tantos hombres delincuentes. La obra fiscal del Espíritu Santo es una gracia maravillosa. Y punto final número 4 del estudio de hoy. Dios da de gracia, pero usted debe ser agradecido. Se lo repito, Dios da de gracia, pero nosotros debemos ser agradecidos. Una persona desagradecida es una persona perdida. ¿Recuerda usted la historia de los 10 leprosos? Solo el leproso agradecido, el Señor lo declaró salvo. Todos los demás leprosos descarados y aprovechados, aunque recibieron el beneficio del Señor, todos fueron unos perdidos. ¿En qué grupo está usted, estimado oyente? ¿Es usted una persona del grupo de los leprosos tacaños, descarados, desagradecidos? ¿O es usted del grupo de los leprosos agradecidos por el bien recibido? ¿Ha sido usted sanado de su lepra por nuestro trabajo, estimado oyente? Entonces, sea agradecido con el ministerio, no sea tacaño, no solo reciba la gracia de nosotros, sino que ahora dé en acción de gracias. Nosotros damos de gracia, pero la Biblia le manda a usted que sea agradecido. Ese es el modelo universal. ¿Está siendo usted agradecido con el Ministerio Tinajas por la gracia de enseñarle la verdad? Bien, nos hemos extendido un poco, pero era inevitable. Así es el método expositivo. Hasta aquí con la enseñanza del segundo versículo de la primera carta de Pedro. Así se estudia la Biblia, de forma detallada. Continuaremos en el próximo programa. Para preguntas del tema, escríbanos. ministeriotinajas@gmx.es. Nada más por hoy, estimado oyente. Les ha compartido este mensaje quien les habla, el pastor bautista Nikos Ricoy, emitiendo desde aquí en Valencia, España. Será entonces con el gusto de siempre, hasta el próximo mensaje de la serie, aquí en nuestro habitual programa semanal Encuentros.